para que se quedase. Antes de media tarde llegó Fermín a Marchamalo. Rafael le llevó en las ancas de su jaca. Su impaciencia le hacía mover nerviosamente los talones, espoleando al animal. «¿Que vas a reventarlo, bárbaro?», gritaba Montenegro, pegando su pecho a la espalda del jinete. «Que pesamos mucho los dos». Pero Rafael solo pensaba en la entrevista próxima. «En el mismísimo carro de San Elías quisiera yo llevarte, Ferminillo, para que vieses antes a la gachí». Hicieron alto en el ventorro de la carretera, cerca de la viña. «¿Quieres que te espere?», dijo el aperador. «Yo te aguardo aquí con gusto hasta el día del juicio». Sentía impaciencia por conocer la resolución de la muchacha. Pero Fermín no quiso que le aguardase. Pensaba pasar la noche en la viña. Y siguió la marcha a pie, mientras Rafael le anunciaba a voces que vendría a buscarle al día siguiente. Cuando el señor Fermín vio llegar a su hijo, le preguntó con cierta ansiedad si ocurría algo en Jerez. «Nada, padre. Él venía a pasar la noche con la familia, ya que en el escritorio le habían dado permiso por falta de trabajo». El viejo agradeció la visita, pero sin desechar la inquietud que había manifestado a la llegada de su hijo. «Creí, al verte, que algo malo pasaba en Jerez. Pero si nada ocurre aún, ocurrirá pronto. Yo, desde aquí, lo sé todo. Nunca falta un amigo de las otras viñas que me trae el soplo de lo que piensan los huelguistas. Además, en el ventorro repiten los arrieros lo que oyen en los ranchos». Y el capataz habló a su hijo de la gran reunión que los trabajadores iban a celebrar el día siguiente en los llanos de Caulina. Nadie sabía quién daba las órdenes, pero el llamamiento había circulado de boca en boca por el campo y la sierra, y se juntarían miles y miles de hombres, viniendo hasta de los límites de la provincia de Málaga, todos los que ganaban el jornal en la campiña jerezana. Una verdadera revolución, hijo. Anda en todo esto un forastero, un muchacho al que llaman el madrileño, que habla de matar a los ricos y repartirse los tesoros de la ciudad. La gente parece loca. Todos creen que mañana van a triunfar y que se acaba la miseria. El madrileño emplea el nombre de Salvatierra, como si obrase por orden suya, y muchos afirman, como si le hubieran visto, que don Fernando está escondido en Jerez y se presentará en el momento de la revolución. ¿Qué sabes tú de esto? Fermín movió la cabeza con aire incrédulo. Salvatierra le había escrito algunos días antes, sin manifestar propósitos de volver a Jerez. Dudaba de que fuese cierto su viaje. Además, le parecía inverosímil este intento de sublevación. Sería una alarma más de las muchas inventadas por la desesperación de los hambrientos. Equivalía a una locura intentar la invasión de la ciudad estando en ella las tropas. Ya verá usted, padre, como si se reúnen en Caulina, quedará todo reducido a gritos y amenazas, como en las reuniones en los ranchos. Y de don Fernando, no pase usted pena. Tengo la convicción de que está en Madrid. No es tan insensato que vaya a comprometerse en una locura como esta. Lo mismo creo, hijo. Pero por lo que pueda ocurrir, procura tu mañana no mezclarte con esos locos, si es que entran en la ciudad. Fermín miraba a todos lados, buscando con los ojos a su hermana. Por fin salió de la casa María de la Luz, sonriendo a su Fermín, acogiendo su visita con exclamaciones de alegre sorpresa. El muchacho la miró con atención. Nada. De no hablarle Rafael, no hubiera podido adivinar aquellas tristezas que habían cortado sus amores. Transcurrió más de una hora sin que pudiese hablar a solas con su hermana. En las miradas fijas de Fermín parecía adivinar la moza algo de sus pensamientos.
Procuraba mostrarse impasible, pero su rostro, tan pronto palidecía con la transparencia de la cera, como se arrebolaba con una oleada de sangre. El señor Fermín bajó la cuesta de la viña, yendo al encuentro de unos arrieros que pasaban por la carretera. Su aguda vista de campesino les reconocía desde lo alto. Eran amigos, y quería saber por ellos lo que hablaban en los ranchos de la reunión del día siguiente. Al quedar solos los dos hermanos, cruzaron sus miradas en medio de un silencio embarazoso. Tengo que hablarte, Mariquita, dijo al fin el muchacho con resolución. Pues empieza cuando quieras, Fermín, contestó ella con acento tranquilo. Ya adiviné al verte que por algo venías. No. Aquí no. Podría volver padre, y lo que nosotros hemos de hablar requiere tiempo y calma. Vamos a dar un paseo. Y los dos emprendieron la marcha colina abajo, por la pendiente opuesta a la carretera. Bajaban por entre las cepas, a espaldas de la torre, dirigiéndose a una línea de chumberas que limitaba la gran viña por este lado. María de la Luz intentó detenerse varias veces no queriendo ir tan lejos. Deseaba hablar cuanto antes para salir de su angustiosa incertidumbre. Pero el hermano se resistía a iniciar la conversación mientras pisasen aquella tierra sometida a la vigilancia de su padre. Se detuvieron en la cerca de Chumberas, junto a una gran brecha que dejaba ver un copudo olivar, tras cuyo ramaje descendía el sol. Fermín hizo que su hermana se sentara en el ribazo, y, plantándose ante ella, dijo con dulce sonrisa para animarla a la confianza. Vamos a ver, loquilla. Vas a decirme por qué has roto con Rafael. Porque le has despedido como si fuese un perro, causándole tal pena que el pobre parece que va a morir. María de la Luz pareció echar a broma el asunto, pero estaba pálida y su risa tenía la crispación de una mueca triste. Porque no le quiero. Porque me he cansado de él, ea. Es un soso que me aburre. No soy yo dueña de querer al hombre que me guste. Fermín la habló como a una niña revoltosa. Estaba mintiendo. Se lo conocía en la cara. No podía ocultar que seguía amando a Rafael. Algo había en todo aquello, que era preciso que él conociera para bien de los dos novios, para juntarlos de nuevo. Mentira aquel aburrimiento. Mentira aquella energía de moza bravucona con que se expresaba Mariquita al justificar su rompimiento con Rafael. Ella no era mala. No podía tratar con tanta crueldad a su antiguo novio. Que, así se rompen unos amores comenzados casi en la infancia. Así se despide a un hombre después de haberlo tenido durante años y años, como quien dice, cosido a las faldas. Algo había en su conducta que no podía explicarse, y era preciso que ella se lo dijese. No era su hermano único y el mejor de sus amigos. No le contaba todas las cosas que no se atrevía a decir al padre, por el respeto que éste le inspiraba. Pero la muchacha se mostró insensible al tono acariciador y persuasivo de su hermano. No hay nada de eso, repuso enérgicamente, irguiendo su busto como si fuese a levantarse. Todos son invenciones tuyas. No hay más, que estoy cansada de noviazgos, que no quiero hombre, que pienso pasarme la vida al lado de padre y de ti. ¿Con quién mejor que con vosotros? Se acabaron los novios. El hermano acogía estas palabras con un gesto de incredulidad. Mentira otra vez. ¿Por qué se cansaba de pronto del hombre al que tanto había querido? ¿Qué causa poderosa había deshecho con tanta rapidez su amor? A Mariquita. Él no era tan bobo que se tragase unas excusas faltas de sentido. Y como la muchacha, para ocultar su turbación, levantase la voz, repitiendo enérgicamente que era dueña de su voluntad y podía hacer lo que fuese de su gusto, Fermín comenzó a irritarse. Ah, mocita falsa. Alma dura. Corazón de canto. ¿Crees
Tú que a un hombre se le deja cuando a una le parece, después de haberle entretenido años enteros junto a la reja, enloqueciéndolo con palabritas de miel, afirmando que se le quiere más que a la vida. Por mucho menos les han partido a algunas el corazón de una puñalada. Grita. Repite que harás lo que te dé la gana. Yo pienso en aquel infeliz que, mientras tú hablas como una arrastra, el pobrecito anda por ahí hecho una lástima, llorando como un chiquillo, a pesar de que es el hombre más hombre de todo el campo de Jerez. Y eso por ti, que te portas peor que una gitana. Por ti, Veleta. Exaltándose a impulsos de su ira, hablaba de la tristeza de Rafael, del gesto lloroso con que había implorado su auxilio, de la angustia con que aguardaba el resultado de su mediación. Pero no pudo hablar más. María de la Luz, pasando repentinamente de la resistencia al desaliento, rompió a llorar, aumentándose sus gemidos y sus lágrimas conforme avanzaba Fermín en el relato de la desesperación amorosa del novio. ¡Ay, pobrecito! Gemía la muchacha, olvidando todo disimulo. ¡Ay, mi Rafael de mi arma! Se dulcificó la voz del hermano. ¿Le quieres, no lo ves? ¿Le quieres? Tú misma te delatas. ¿Por qué hacerle sufrir? ¿Por qué esa testarudez, que a él le desespera y a ti te hace llorar? Y el muchacho, inclinándose sobre su hermana, la envolvía en sus ruegos o la empujaba a los hombros con violencia, presintiendo la gravedad del secreto que ocultaba Mariquita y que él a todo trance quería conocer. Callaba la muchacha. Gemía oyendo a su hermano, como si cada una de sus palabras penetrase en su alma, crispándola con el dolor de las heridas desgarradas. Pero no abría su boca. Temía decir demasiado y únicamente lloraba, poblando de lamentos el silencio de la tarde. Habla. Gritaba imperiosamente Fermín. Di algo. Tú quieres a Rafael. Le quieres tal vez más que antes. ¿Por qué te separas de él? ¿Por qué le despides? Esto es lo que me interesa. Tu silencio me da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Habla, mujer. Habla, o creo que te mato. Y empujaba rudamente a María de la Luz, la cual, como si no pudiera sostenerse bajo el peso de la emoción, se había tendido en el ribazo, con la cara entre las manos. Comenzaba a ocultarse el sol. Se veía el disco de color de cereza, detrás de las ramas del olivar, como al través de una celosía negra. Sus últimos rayos, a ras de tierra, coloreaban con un resplandor anaranjado la columnata de troncos de los olivos, las marañas de plantas de la tierra, las curvas del cuerpo de la moza tendido en el suelo. La punzante película de las chumberas erizábase como una epidermis luminosa. Habla, Mariquita. Rugía la voz de Fermín. Di por qué haces eso. Dilo por tu vida. Mira que me vuelves loco. Díselo a tu hermano, a tu Fermín. La voz de la muchacha salió tenue, vergonzosa, lejana, de aquel bulto tendido. No le quiero. Porque le quiero mucho. No puedo quererle, porque le amo demasiado para hacerle infeliz. Y cual si tras estas palabras confusas cobrase ánimos, Mariquita se irguió, mirando fijamente a Fermín con sus ojos llenos de lágrimas. Podía pegarla, podía matarla. Pero ella no volvería a hablar con Rafael. Había jurado que si se consideraba indigna de él, le abandonaría, aunque con esto destrozase su alma. Era un crimen premiar aquel amor tan intenso introduciendo en su futura existencia algo que pudiese afrentar a Rafael, tan bueno, tan noble, tan amoroso. Se hizo un largo silencio. El sol había desaparecido. Ahora el negro ramaje del olivar se destacaba sobre un cielo de color de violeta, con una leve franja de oro a ras del horizonte. Fermín callaba, como si le aterrase el contacto de la verdad misterioso, cuyo roce creía ya sentir. Según eso,
dijo con una calma solemne. Tú te consideras indigna de Rafael. Huyes porque hay algo en tu vida que puede avergonzarle, hacerle infeliz. Sí, contestó ella sin bajar los ojos. ¿Y qué es ello? Habla. Creo que un hermano debe saberlo. María de la Luz volvió a ocultar su cabeza entre las manos. Nunca. No hablaría. Bastante llevaba dicho. Era un tormento superior a sus fuerzas. Si Fermín la quería un poco, debía respetar su silencio, dejarla en paz, que harto lo necesitaba. Y el estertor de sus lloros, rasgó de nuevo la calma del crepúsculo. Montenegro mostrábase tan desalentado como su hermana. Después de sus arrebatos de indignación, sentíase débil, reblandecido, anonadado por aquel misterio, que solo había podido columbrar. Hablaba con dulzura, con humildad, recordando a la joven el estrecho cariño que unía sus vidas. No habían conocido a su madre, y Fermín ocupó para la pequeña el vacío que dejó al morir aquella mujer, cuyo rostro, bondadoso y triste, apenas si recordaban. ¿Cuántas veces, a la edad en que otros muchachos se duermen en un regazo tibio, había hecho de madre para ella, meciéndola muerto de sueño, sufriendo sus llantos y sus manotones? ¿Cuántas veces, en la época de miseria, cuando el padre no tenía trabajo, había sofocado su hambre para darle el mendrugo que le regalaban otros chicos, compañeros de sus juegos? Cuando ella sufrió las enfermedades de la infancia, su hermano, que apenas pasaba la cabeza del borde de la cama, la había velado, había dormido con ella sin miedo a la infección. Eran más que hermanos. La mitad de su vida la habían pasado juntos, en contacto desde los pies a la frente, mezclando sus alientos, confundiendo sus sudores. Cada uno de ellos no sabía lo que en su cuerpo era suyo o asimilado del otro. Después, al ser mayores, este amor fraternal soldado por las penas de una infancia triste, se había agrandado. Él no pensaba en casarse, como si su misión en el mundo fuese vivir al lado de su hermana, viéndola feliz con un hombre bueno y noble como Rafael, dedicando toda su vida a los hijos que ella tuviese. Para Fermín no guardaba secretos Mariquita. Corría a él, en los momentos de duda, antes que al padre. Y ahora, la ingrata, como si de repente se endureciese su alma, dejaba impasible que él sufriese, sin revelar aquel misterio de su vida. Ah, mal corazón. Mala hermana. Y cuán poco te conocía. Estos reproches de Fermín, dichos con voz entrecortada, como si fuese a llorar, causaron más efecto en María que las amenazas y violencias de antes. Fermín. Quería ser muda para que no sufrieses. Porque sé que la verdad te hará daño. Ay. Jesús mío. Destrozarles el alma a los dos hombres que más quiero. Pero ya que el hermano lo exigía, a él se confiaba, y fuese lo que Dios quisiera. Se había erguido otra vez y hablaba, sin un gesto, sin mover apenas los labios, con la mirada perdida en el horizonte, cual si estuviera soñando y relatase la historia de otra persona. Comenzaba a anochecer y a Fermín le pareció que toda la sombra del crepúsculo se le metía dentro del cráneo, nublando su pensamiento, entorpeciéndolo con dolorosa somnolencia. Un frío intenso y paralizador, un frío de sepultura, arañaba su espalda. Era la brisa ligera de la noche, pero a Fermín le pareció un viento de hielo, una tromba glacial que venía desde el polo para él, solo para él. María de la Luz seguía hablando impasible, como si relatase la desgracia de otra mujer. Sus palabras evocaban rápidas imágenes en el pensamiento del hermano. Todo lo veía Fermín. La embriaguez general de la última noche de la vendimia, la borrachera de la moza, su desplome como un cuerpo inerte en el rincón de los lagares, y después la llegada del señorito para aprovecharse de la caída. El vino. El maldito vino.
decía María de la Luz con expresión de cólera, haciendo al líquido de oro responsable de su desgracia. Sí, el vino, repetía Fermín. Y con el pensamiento evocaba a Salvatierra, recordando sus anatemas a la maléfica divinidad que regulaba todas las acciones y los afectos de un pueblo esclavizado por ella. Después, las palabras de su hermana le hacían ver el horroroso despertar al desvanecerse el triste engaño de la embriaguez, la indignación con que repelía a un hombre, al que no amaba, y que aún le parecía más antipático luego de su fácil victoria. Todo había acabado para María de la Luz. Harto lo demostraba la firmeza de sus palabras. Ya no podía ser del hombre amado. Debía mostrarse cruel, fingir despego, hacerle sufrir como una moza casquivana, antes que decirle la verdad. Imperaba en ella esa preocupación de la hembra vulgar que confunde el amor con la virginidad física. Una mujer solo podía ser esposa del hombre al que llevase como tributo de sumisión, la integridad de su cuerpo. Ella debía ser como su madre, como todas las buenas mujeres que conocía. La virginidad de la carne era tan importante como el amor. Y cuando se perdía, aunque fuese por un azar, sin voluntad alguna, había que resignarse, doblar la cabeza, decir adiós a la dicha y seguir el camino de la vida, sola y triste, mientras el amante infeliz se alejaba por otro lado buscando una nueva urna de amor cerrada e intacta. Para María de la Luz el mal era irremediable. Amaba a Rafael. La desesperación del muchacho aumentaba su apasionamiento. Pero jamás volvería a hablarle. Se resignaba a que la tuviesen por cruel antes que engañar al hombre amado. ¿Qué decía Fermín a esto? No debía ella repeler a su novio, aunque esto la destrozase el alma. Fermín permanecía silencioso, la barba en el pecho y los ojos cerrados, con la inmovilidad de la muerte. Parecía un cadáver en pie. De pronto, despertó la fiera humana que se encabrita y ruge ante la desgracia. ¡Ah, perra descastada! Bramó. Mala piel. Y el supremo insulto a la virtud femenil salió de sus labios disparado contra María de la Luz. Avanzó un paso, con la mirada extraviada y el puño en alto. La muchacha, como si la penosa revelación la hubiese sumido en la insensibilidad de los imbéciles, no cerró los ojos, no movió la cabeza para evitar el golpe. La mano de Fermín volvió a caer sin rozarla. Fue un relámpago de ferocidad. Nada más. Montenegro se reconocía sin derecho para castigar a su hermana. En las nieblas de color de sangre que pasaban ante sus ojos, creyó ver el brillo de las gafas azules de Salvatierra, su sonrisa fría de inmensa bondad. ¿Qué haría el maestro de estar allí? Perdonar, indudablemente. Envolver a la víctima en la conmiseración sin límites que le inspiraban los pecados de los débiles. Además, estaba el vino como principal culpable. El veneno de oro, el diablo de color de ámbar, esparciendo con su perfume la locura y el crimen. Fermín permaneció silencioso largo rato. De todo esto, dijo al fin, ni una palabra al padre. El pobre viejo moriría. Mariquita hizo un gesto de asentimiento. Si te encontraras con Rafael, continuó. Ni una palabra tampoco. Le conozco. El pobre mozo iría a presidio por tu culpa. La advertencia era inútil. Para evitar la venganza de Rafael, había mentido, ella, fingiendo sus crueles desvíos. Fermín continuó hablando con tono sombrío, pero imperiosamente, sin admitir réplica. Ella se casaría con Luis Dupont, que le aborrecía, que había huido de él después de aquella noche horrible. Pues esta era la única solución. Con la honra de su familia ningún señorito jugaba impunemente. Si no le quería por amor, le toleraría por deber. El mismo Luis iría a buscarla, a pedirla la mano. Le odio. Le aborrezco. Decía Mariquita.
Que no venga. No quiero verle. Pero sus protestas se estrellaron ante la firmeza del hermano. Ella podía mandar en sus afectos, pero por encima estaba el honor de su casa. Quedar soltera, ocultando su deshonra, con el triste consuelo de no haber engañado a Rafael, podía satisfacerla. Pero ¿y él, qué? Era su hermano. ¿Cómo podría vivir, viendo a todas horas a Luis Dupont, sin exigirle una reparación por su ultraje, pensando que el señorito se reía interiormente de su hazaña, al encararse con él? A callar, mariquita, dijo con dureza. A callar, y ser obediente. Ya que como mujer no has sabido guardarte, deja que tu hermano defienda la honra de la familia. Había cerrado la noche y los dos hermanos emprendieron cuesta arriba el regreso a su casa. Fue una ascensión lenta, penosa, temblándoles las piernas, zumbándoles los oídos, jadeando sus pechos, como si les aplastase. Un peso enorme. Parecíales que llevaban en hombros un muerto gigantesco, algo que había de pesar sobre el resto de su existencia. Los hermanos pasaron mal la noche. Durante la velada sufrieron el tormento de tener que sonreír al pobre padre, de seguir su conversación sobre los sucesos que se preparaban para el día siguiente, de manifestar Fermín sus opiniones acerca de la asamblea de los rebeldes en los llanos de Caulina. El joven no pudo dormir. Adivinaba, al otro lado del tabique, el insomnio de Mariquita. Oía el continuo revólver de su cuerpo en la cama, prorrumpiendo en suspiros dolorosos. Poco después del alba, Fermín salió de Marchamalo, dirigiéndose a Jerez sin despedirse de su familia. Al bajar a la carretera, lo primero que vio junto al ventorro fue a Rafael, sobre su jaca, plantado en medio del camino, como un centauro. Cuando tan pronto vienes, algo güeño ties que decirme, exclamó el mocetón con una confianza cándida que a Fermín casi le arrancó lágrimas. Suelta por esa boca, Ferminillo mío, ¿qué resultado traes de tu embajada? Montenegro tuvo que hacer un esfuerzo violento para mentir, ocultando con vagas palabras su turbación. El asunto marchaba así, así. No del todo mal. Podía estar tranquilo. Caprichitos de mujer sin fundamento alguno. Él insistiría para que todo se arreglase. Lo importante era que Mariquita le quería lo mismo que antes. Podía estar seguro de esto. Qué cara de angelote, radiante y gozoso, la del mocetón. Anda, Ferminillo. Súbete en las ancas, salao. Gracioso. Que te voy a llevar a Jerez en un decir Jesús. Tienes más talento y más labia, y más aquel en la mollera, que todos los abogados juntos de Cáiz, de Sevilla y hasta de Madrid. Si sabría yo a qué. Aldavilla me agarraba cuando busqué a mi niño. La jaca iba al galope, espoleada por el aperador. Este necesitaba correr, aspirar el aire con violencia, cantar para dar salida a la alegría, mientras Fermín, a sus espaldas, casi lloraba, viendo la alegría del inocente, escuchando las coplas que dedicaba a la gachí, como si la tuviera otra vez por suya, gracias al hermano. Para sostenerse en las ancas del corcel, tuvo Fermín que agarrarse a la cintura del aperador. Pero lo hizo con cierto remordimiento, como avergonzado del contacto con aquel ser bueno y sencillo cuya confianza forzosamente había de engañar. Se separaron en las afueras de Jerez. Rafael se marchaba al cortijo. Quería estar allí, ya que tenía noticia de lo que se preparaba para la tarde en los llanos de Caulina. Va a haber bronca, y gorda. Dicen que hoy se lo reparten tú y lo queman tú, y que se van a cortar más cabezas que en una batalla de moros. Yo a Matanzuela, y al primero que se presente con mala intención lo recibo a tiros. Al fin, el amo es el amo y pa' eso me tiene allí don Luis. Pa' que guarde sus intereses. Fue un nuevo tormento para Fermín ver la arrogancia con que se alejaba el mocetón, la firme
tranquilidad con que hablaba de hacerse matar por los que osasen el más leve atentado contra la propiedad de su señor. Ay. Si el Jayán inocente, en el cumplimiento de su deber, supiera lo que él. Fermín pasó todo el día en el escritorio trabajando, con el pensamiento lejos, muy lejos. Traduciendo cartas mecánicamente, sin fijarse en el sentido de las palabras, uniendo números como un autómata. Algunas veces levantaba la cabeza y permanecía inmóvil, mirando fijamente a don Pablo Dupont a través de la puerta abierta de su despacho. El principal discutía con don Ramón y otros señores, ricos cosecheros que llegaban con cierto aire despavorido y se serenaban, acabando por reír, luego de escuchar las vehementes palabras del millonario. Montenegro no prestaba atención, a pesar de que la voz de don Pablo, aflautada por la cólera, se esparcía algunas veces por el escritorio. Debían hablar de la reunión en Caulina. La noticia había llegado desde el campo a la ciudad. Varias veces, al quedar solo Dupont en su despacho, el empleado sintió tentaciones de entrar. Pero se contuvo. No. Allí no. Necesitaba hablarle a solas. Conocía su carácter arrebatado. La sorpresa le haría prorrumpir en gritos, oyéndole todas las gentes del escritorio. A la caída de la tarde, Fermín, después de vagar un buen rato por las calles, para dejar algún espacio entre la salida de la oficina y su visita al amo, se dirigió al ostentoso hotel de la viuda de Dupont. Pasó la verja y el portal con la facilidad de un antiguo servidor de la casa. Se detuvo un instante en el patio, de blancas arcadas, entre los macizos de plátanos y palmeras. En el centro de uno de los claustros cantaba un chorro de agua, cayendo en profundo tazón. Era una fuente con pretensiones de monumento. Una montaña de estalactitas con una cueva a guisa de hornacina, y en ella la Virgen de Lourdes, de mármol blanco. Una estatua mediocre, con el relamido exterior de la imaginería francesa, que el dueño del hotel apreciaba como un prodigio artístico. Le bastó a Fermín anunciarse, para que le hiciesen pasar al despacho del señor. Un criado descorrió las cortinas de las ventanas para que entrase toda la luz de la tarde. Don Pablo, apoyado en la pared, inclinábase ante la bocina de un aparato telefónico, manteniendo el receptor en el oído. Con un gesto indicó a su empleado que se sentase, y Fermín, hundido en un sillón, dejó vagar su mirada por esta pieza, en la que no había entrado nunca. Un gran cuadro de talla dorada, adornado con la cabeza de San Pedro, y los escudos pontificales, contenía el diploma más glorioso de la casa, el breve concediendo la bendición papal en la hora de la muerte a todos los Dupont, hasta la cuarta generación. Luego, en otros cuadros no menos deslumbrantes, mostrábanse todas las distinciones concedidas a don Pablo, tan honoríficas como santas. Pergaminos con grandes sellos e inscripciones rojas, azules o negras. Títulos de comendador de la Orden de San Gregorio, de la de Pro Ecclesiae et Pontifice, y de la Piana. Diplomas de Caballero Hospitalario de San Juan y del Santo Sepulcro. Las cartas que acreditaban las cruces de Carlos III y de Isabel la Católica, concedidas por las regias personas después de sus visitas a la bodega de los Dupont, ocupaban las paredes más oscuras, encuadradas en marcos menos vistosos, con la modestia que el poder civil debe mostrar ante la representación de Dios. Cediendo el sitio, como avergonzadas, a todos los títulos honoríficos inventados por la Iglesia, que habían llovido sobre don Pablo, sin que faltase uno. Dupont únicamente rechazaba de Roma el título de nobleza. Sus amigos de allá ponían a disposición de él toda la heráldica. Conde, marqués, duque, lo que quisiera. Hasta príncipe lo haría el Santo Padre por la gracia de Dios.
Y en cuanto al título, si no le gustaba su apellido no tenía más que echar mano a cualquiera de los innumerables santos del calendario. Pero el hijo de doña Elvira rehusaba obstinadamente esta distinción. La Iglesia por encima de todo. Pero la nobleza histórica también era obra de Dios. Y, orgulloso de la estirpe materna, sonreía irónicamente al hablar de la nobleza papal. Despreciando a los industriales y los ricos improvisados que se pavoneaban con sus títulos de Roma. Se proponía solicitar para él, más adelante, aquel marquesado rancio y glorioso de San Dionisio que estaba sin sucesión desde la muerte de su famoso tío Torreroel. Don Pablo, al dejar el teléfono, saludó a Fermín, impidiéndole con un ademán que abandonase su asiento. ¿Qué hay, muchacho? ¿Traes noticias nuevas? ¿Sabes algo de la reunión en Caulina? Me acaban de decir que llegan grupos de todos lados. Ya son unos 3.000. Montenegro hizo un gesto de indiferencia. Nada le importaba la tal reunión. Él venía por otra cosa. Me alegro que pienses así, dijo don Pablo, sentándose junto a su mesa, al pie del diploma de la bendición. Tú has sido siempre algo verde. Ya sabes que te conozco, y me gusta que no te mezcles en estos líos. Esto te lo digo porque te quiero y porque esa gente va a llevar palo. Mucho palo. Y se frotaba las manos, como si le regocijase la esperanza del castigo que iban a sufrir los rebeldes. Tú, que tanto admiras a Salvatierra, el amigote de tu padre, puedes felicitarte de que no se encuentre en Jerez. Porque, si estuviera, esta sería su última hazaña. Pero vamos a ver, Ferminillo, ¿qué te trae por aquí? Dupont quedóse con la vista fija en su empleado y éste comenzó a explicarse con cierta timidez. Él conocía el antiguo afecto que don Pablo y toda su familia sentían por la del pobre capataz de Marchamalo. Un cariño de grandes señores, que ellos, pobres y humildes, no sabían cómo agradecer. Además, Fermín apreciaba el carácter de su principal. Su religiosidad, incapaz de transigir con el vicio y la injusticia. Por esto, en un momento difícil para su familia, acudía a él, en busca de consejo. De apoyo moral. Dupont miraba con los ojos entornados a Montenegro, pensando que éste solo podía aproximarse a él impulsado por algo muy importante. Está bien, dijo con impaciencia. Vamos al caso y no perdamos tiempo. Mira que hoy es un día extraordinario. De un momento a otro volverán a llamarme por teléfono. Fermín permanecía con la cabeza baja, vacilando, con expresión dolorosa, como si las palabras le quemasen la lengua. Por fin comenzó el relato de lo ocurrido en Marchamalo la última noche de la vendimia. El carácter irascible, impetuoso y atronador de Dupont, pareció hincharse colérico durante el relato, hasta estallar al final ruidosamente. Su egoísmo le hacía pensar ante todo en él, en lo que suponía este atentado para el honor de su casa. Además, considerábase herido por la falta de respeto del pariente, afirmando que en este delito de impudor había algo de profanación para su propia persona. En Marchamalo tales abominaciones, exclamó, saltando de su asiento. La torre de los Dupont, mi casa, a la que llevo mi familia muchas veces, convertida en un antro del vicio. El demonio de la impureza. Haciendo de las suyas a 2 pasos de la capilla, de la casa de Dios, donde sacerdotes sabios han dicho las cosas más hermosas del mundo. Y la indignación le ahogaba. Tosía, agarrándose a la mesa, como si la cólera le amagase con una congestión, y pudiera caer redondo en el suelo. Luego vinieron las lamentaciones del industrial. Para esto había servido el saqueo que durante su ausencia había hecho en sus mejores vinos el empecatado pariente. Aquel robo de loco no podía dar otros resultados.
embriagar con el vino de los ricos a todo un tropel de gentes rudas y ordinarias. Bastante había reñido a su primo al volver el ajedrez. Y ahora, cuando tenía olvidada la barrabasada, le enteraban de su última consecuencia, una deshonra que le impediría poner los pies en Marchamalo. Jesús. Jesús. ¡Qué de vergüenza sobre la familia! Compadéceme, Fermín. Gritaba don Pablo. Ten lástima de la cruz que llevo a cuestas. El Señor ha derramado todos sus dones sobre su indigno servidor, que soy yo. Tengo riquezas, una madre que es una santa, esposa cristiana, e hijos obedientes. Pero en este valle de lágrimas, la felicidad no puede ser completa. El Altísimo necesita ponernos a prueba, y mi castigo son las niñas del Marqués y ese Luis, que es presa del demonio. Somos la mejor de las familias, pero esos locos se encargan de hacernos llorar, de afligirnos con el tormento de la vergüenza. Ten compasión de mí, Fermín. Apiádate del cristiano más infeliz de la tierra, que no por esto se queja, sino que alaba al Señor. Reaparecía el exaltado, próximo al delirio al hablar de Dios y de la suerte de sus criaturas. Y pidiendo a Fermín que le compadeciese, lo hacía con tales gestos, que el joven temía que se arrodillara, con las manos juntas, como implorando su perdón. En ciertos momentos, Montenegro, a pesar de su tristeza, sentía deseos de reír por lo extraño de la situación. Aquel hombre poderoso pedía que le compadeciese. ¿Qué pediría él, que llegaba impulsado por una vergüenza de familia? Dupont cayó desalentado en su asiento, la cabeza entre las manos, con la facilidad con que pasaba su carácter de la acción desordenada e impetuosa al anonadamiento cobarde. Suspiraba, con tristeza. La familia. La familia. Pero al levantar los ojos, se encontró con los de Fermín, que le contemplaban asombrados, como preguntándole cuándo llegaría el momento en que cesara de pedir compasión para él y empezase a compadecer a su dependiente. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué crees que puedo hacer en esto? Montenegro desechó toda timidez para contestar a su jefe. Si él supiera qué hacer no habría venido a molestar a don Pablo. Estaba allí para que él le aconsejase. Más aún, para que pusiera remedio al mal, como cristiano y como caballero, ya que estos dos títulos estaban siempre en sus labios. Usted es el jefe de los suyos y por esto vengo a buscarle. Usted tiene medios de realizar el bien y devolver su honor a una familia. El jefe. El jefe. Murmuró irónicamente don Pablo. Y quedó en silencio, como si buscase la solución del asunto. Luego habló de María de la Luz. Había pecado gravemente y tenía mucho de qué arrepentirse. Podía servirle de excusa ante Dios su estado extraordinario, su falta de voluntad. Pero la embriaguez no era una virtud, y el pecado carnal, pecado era. Había que salvar el alma de la infeliz, facilitarla los medios para que ocultase su vergüenza. Yo creo, añadió después de una larga reflexión, que lo mejor será que tu hermana entre en un convento. No tuerzas el gesto. No creas que quiero enviarla a un convento cualquiera. Hablaré con mi madre. Nosotros sabemos hacer las cosas. Irá a un convento de señoras, de religiosas distinguidas, y la dote será cosa nuestra. Ya sabes que por dinero no discuto. 4.000, 5.000 duros. Lo que sea. Me parece que la solución no es mala. Allí, en el recogimiento, limpiará su alma de culpas. Yo podré llevar entonces mi familia a la viña, sin miedo a que los míos se rocen con una desdichada que ha cometido el más torpe de los pecados, y ella vivirá como una gran señora, como una esposa distinguida de Dios, rodeada de toda clase de comodidades, hasta con criadas, Fermín.
Y ya ves que esto vale algo más que quedarse en Marchamalo guisando la comida de los viñadores. Fermín se había puesto de pie, pálido, con las cejas fruncidas. ¿Eso es todo lo que usted tiene que decir?, preguntó con voz sorda. El millonario asombróse de la actitud del joven. ¿Qué? ¿No le parecía bastante? ¿Tenía él una solución mejor? Y con inmensa extrañeza, como si hablase de algo disparatado e inaudito, añadió. A no ser que haya soñado con que mi primo se case con tu hermana. No haría con ello nada de más. Esto es lo lógico, lo natural, lo que aconseja el honor, lo único que puede hacer un cristiano como usted. Dupont volvió de nuevo a exaltarse. Ta, ya salió el cristianismo a gusto vuestro. Los que sois verdes y no conocéis la religión más que por fuera, os fijáis en ciertas exterioridades para echárnoslas en cara cuando os conviene. Claro es que todos somos hijos de Dios, y que los buenos gozarán igualmente de su gloria. Pero mientras vivimos en la tierra, el orden social que viene de lo alto, exige que existan jerarquías y que éstas se respeten. Sin confundirse. Consulta el caso con un sabio, pero un sabio de verdad. Con mi amigo, el padre Urizábal o algún fraile eminente, y verás que te contesta. Lo mismo que yo. Debemos ser buenos cristianos, perdonar las ofensas, auxiliarnos con la limosna y facilitar al prójimo los medios para que salve el alma. Pero cada uno en el círculo social que le ha marcado Dios, en la familia que le destinó al nacer, sin asaltar las barreras divisorias con intentos de falsa libertad, cuyo verdadero nombre es libertinaje. Montenegro hacía esfuerzos por contener la cólera. Mi hermana es buena y es honrada, a pesar de todo, dijo, mirando audazmente a don Pablo. Mi padre es el trabajador más bondadoso y más pacífico del campo de Jerez. Yo soy joven, pero no he hecho mal a nadie, y tengo la conciencia tranquila. Los montenegros somos pobres, pero nadie tiene derecho a despreciarlos ni a deshonrarles por el egoísmo del placer. Nadie, ¿lo entiende usted, don Pablo? Nadie. Y el que lo intenta no sale del mal paso impunemente. Somos tan buenos como los que más, y mi hermana, aunque pobre, puede entrar por la puerta grande en una familia que, aunque posea millones, tiene en su seno hombres como Luis y hembras como las marquesitas. En otro momento hubiera tenido que ver el arranque de cólera de Dupont ante las amenazas y las insolencias de su dependiente. Pero ahora parecía intimidado por la mirada del joven, por el acento de su voz, que temblaba con expresión amenazadora. Hombre, exclamó, queriendo indignarse sin conseguirlo, y adoptando una dulzura bonachona. Piensa lo que dices. Ya sé que mi primo y esas otras dos, son gente mala. Bastantes disgustos me dan, pero llevan mis apellidos, y tú debes hablar de ellos con mayores miramientos por ser de mi casa. Además, ¿qué sabes tú de lo que les tiene reservada la gracia del Altísimo? La Magdalena era peor que esas dos desgraciadas, mucho peor, y murió como una santa. Luis es malo, pero mayores escándalos dieron en su juventud a algunos santos varones. Ahí tienes a San Agustín, padre de la Iglesia, columna de la cristiandad. San Agustín, siendo joven. El timbre del teléfono cortó la palabra a Dupont, que iba a comenzar el relato de la vida del gran africano, sin fijarse en el gesto de indiferencia de Fermín. Durante algunos minutos permaneció don Pablo con el oído en el aparato, prorrumpiendo en alegres exclamaciones, como si le satisfaciese lo que le decían. Cuando volvió hacia Montenegro, ya no parecía acordarse de lo que motivaba la visita de este. Van a entrar, Fermín, exclamó frotándose las manos. Me dicen de parte del alcalde, que los de Caulina comienzan a dirigirse hacia la ciudad.
Un poco de susto en el primer momento, y después pum, pum, pum. El escarmiento que les hace falta, el presidio, y hasta su poquito de garrote, para que vuelvan a ser prudentes y nos dejen quietos una temporada. Don Pablo iba a mandar que cerrasen las puertas y las ventanas bajas de su hotel. Sí. Fermín no quería quedarse, debía salir cuanto antes. El amo hablaba precipitadamente, con el pensamiento puesto en la próxima invasión de desesperados, y empujaba a Fermín, acompañándolo hasta la puerta, como si olvidase su asunto. ¿En qué quedamos, don Pablo? Ah, sí, tu asunto. Lo de la muchacha. Veremos. Pasa otro rato. Yo hablaré con mi madre. Lo del convento es lo mejor. Créeme. Y como sorprendiese en el rostro de Fermín una mueca de protesta, volvió a su tono de humanidad. Hombre. No pienses en eso del casamiento. Ten lástima de mí y de mi familia. No tenemos aún bastantes penas. Las niñas del marqués, que nos avergüenzan viviendo con la canalla. Luis, que parecía en el buen camino, y ahora sale con esa aventura. Y aún quieres afligirnos a mi madre y a mí, pidiendo que un Dupont se case con una muchacha de una viña. Yo creía que nos considerabas más. Ten compasión de mí, hombre. Tenme compasión. Sí, don Pablo, le compadezco. Dijo Fermín irónicamente, deteniéndose en la puerta. Es usted digno de lástima por el estado de su alma. Su religión es distinta de la mía. Dupont se hizo atrás, olvidando de pronto todas sus preocupaciones. Le habían tocado el punto vulnerable de su verbosidad. Y un empleado suyo se atrevía a decirle tales cosas. Mi religión. Mi religión. Exclamó colérico, no sabiendo por dónde comenzar. ¿Qué tienes tú que decir de ella? Mañana discutiremos en el escritorio. Y si no, ahora mismo. Pero Fermín no le dejó continuar. Mañana no será fácil. Dijo con calma. No nos veremos mañana, y tal vez nunca. Ahora tampoco puede ser. Tengo prisa. Salud, don Pablo. No volveré a molestarle. No tendrá usted que pedirme más compasión. Lo que me toque hacer, lo haré por mí mismo. Y, precipitadamente, salió del hotel. Cuando llegó a la calle comenzaba a anochecer. Capítulo 9. A media tarde llegaron los primeros grupos de trabajadores al inmenso llano de Caulina. Presentábanse como negras bandadas, saliendo de todos los puntos del horizonte. Unos bajaban de la serranía, otros venían de los cortijos del llano, o de las tierras situadas al otro lado de Jerez, llegando a Caulina después de rodear la ciudad. Los había de los confines de Málaga y de la vecindad de Sanlúcar de Barrameda. El aviso misterioso había volado de los ventorros a los ranchos, por toda la extensa campiña, y cuantos trabajaban en ella acudían presurosos, creyendo llegado el momento de la venganza. Miraban con ojos feroces a Jerez. El desquite de los pobres estaba próximo, y la ciudad blanca y risueña, la ciudad de los ricos, con sus bodegas y sus millones, iba a arder, iluminando la noche con el esplendor de su ruina. Se agrupaban los recién llegados a un lado del comino, en la llanura cubierta de matorrales. Los toros que pastaban en ella retirábanse hacia el fondo, como asustados por esta mancha negruzca, que crecía y crecía, alimentada incesantemente con nuevos grupos. Toda la horda de la miseria acudía a la cita. Eran hombres tostados, enjutos, sin la más leve ondulación de grasa bajo la lustrosa epidermis. Fuertes esqueletos acusando tras la piel de tirante rigidez, sus aristas salientes y sus oquedades oscuras. Cuerpos, en los que era mayor el desgaste que la nutrición, y la ausencia de músculos estaba suplida por los manojos de tendones engruesados por el esfuerzo.
Se cubrían con mantas deshilachadas, llenas de remiendos, que esparcían un olor de miseria, o tiritaban, sin más abrigo que un chaquetón haraposo. Los que habían salido de Jerez para unirse a ellos, se distinguían por sus capas, por su aspecto de obreros de ciudad, más próximos en sus costumbres a los señores que a la gente del campo. Los sombreros, nuevos y flamantes unos, deformados e incoloros otros, con alas caídas y bordes de sierra, cubrían unos rostros en los que se mostraba toda la gradación del gesto humano, desde la indiferencia abobada y bestial, a la acometividad del que nace bien preparado para la lucha por la vida. Aquellos hombres recordaban lejanos parentescos animales. Unos tenían la faz prolongada y ósea, con grandes ojos bovinos y el gesto dulce y resignado. Eran los hombres bueyes deseosos de tenderse en el surco, para rumiar sin la más leve idea de protesta, con inmovilidad solemne. Otros mostraban el hocico elástico y bigotudo, los ojos de reflejo metálico de los felinos. Eran los hombres fieras, que se estremecían, dilatando sus narices, como si percibiesen ya el olor de la sangre. Y los más, de cuerpo negro y miembros retorcidos y angulosos como sarmientos, eran los hombres plantas unidos para siempre a la tierra de donde habían surgido, incapaces de movimiento y de ideas, resignados a morir en el mismo sitio, nutriendo su vida buenamente con lo que desechasen los fuertes. La agitación de la rebeldía, el apasionamiento de la venganza, el egoísmo de mejorar su suerte, parecían igualarlos a todos, con una semejanza de familia. Muchos, al abandonar su vivienda habían tenido que arrancarse de los brazos de sus mujeres, que lloraban presintiendo el peligro, pero al verse entre los compañeros, erguíanse arrogantes, mirando a Jerez con ojos bravucones, como si fueran a comérsela. Vamos, exclamaban. Que da ánimo ver tantos probes juntos, dispuestos a hacer una hombrada. Eran más de 4000. Al llegar una nueva banda, sus individuos, embozándose en las mantas haraposas para dar mayor misterio a la pregunta, se dirigían a los que aguardaban en el llano. ¿Qué hay? Y los que oían la pregunta parecían devolverla con la mirada. Sí. ¿Qué hay? Todos estaban allí, sin saber por qué, ni para qué. Sin conocer con certeza quién era el que los convocaba. Había circulado por el campo la noticia de que aquella tarde, al anochecer, sería la gran revolución, y ellos acudían exasperados por las miserias y persecuciones de la huelga, llevando en la faja una pistola vieja, las hoces, las navajas o las terribles podaderas, que de un solo revés podían hacer saltar una cabeza. Llevaban algo más. La fe que acompaña a toda muchedumbre en los primeros momentos de rebeldía, la credulidad, que la hace entusiasmarse con las más absurdas noticias, exagerándolas. Cada cual por su cuenta para engañarse a sí mismo, creyendo que fuerza a la realidad con el peso de sus disparatadas invenciones. La iniciativa de la reunión, la primera noticia, la creían obra del madrileño, un joven forastero que había aparecido en el campo de Jerez en plena huelga, enardeciendo a los simples con sus predicaciones sanguinarias. Nadie le conocía, pero era muchacho de gran verbosidad y pájaro de cuenta, a juzgar por las amistades de que hacía gala. Le había enviado Salvatierra, según él decía, para suplirle en su ausencia. El gran movimiento social que iba a cambiar la faz del mundo, debía iniciarse en Jerez. Salvatierra y otros hombres no menos famosos estaban ya ocultos en la ciudad, para presentarse en el momento oportuno. Las tropas se unirían a los revolucionarios apenas entrasen estos en la población. Y los crédulos, con la viveza imaginativa de su raza, aderezaban la noticia, adornándola con toda clase de detalles. Una confianza ciega se esparcía por los grupos. No iba a correr más sangre que la de la gente rica.
Los soldados estaban con ellos. Los oficiales también estaban al lado de la revolución. Hasta la Guardia Civil, tan odiada por los braceros, merecía su simpatía momentáneamente. Los tricornios también se ponían de parte del pueblo. Salvatierra andaba en ello y su nombre bastaba para que todos aceptasen el prodigio sobrenatural. Los más viejos, los que habían presenciado el levantamiento de septiembre contra los Borbones, eran los más crédulos y confiados. Ellos habían visto y no necesitaban que nadie les probase las cosas. Los generales sublevados, los jefes de la escuadra, no habían sido más que autómatas, sometidos al poder del grande hombre de aquella tierra. Don Fernando lo había hecho todo. Él había sublevado los